Hoy les hablaremos sobre la Guerra Fría. Pero, ¿qué es la Guerra Fría? Se llamó Guerra Fría porque ninguno de los dos bloques tomó acciones directas contra el otro. La Guerra Fría comenzó a finales de la Segunda Guerra Mundial. Del 45 al 89. Hasta la disolución de la URSS con la caída del muro de Berlín. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y partidos comunistas. Estados Unidos propagó y apoyó desestabilizaciones y golpes de estados en América Latina. Los antecedentes los encontramos en... Tras el triunfo de la Revolución Rusa como país socialista. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza, para ser reemplazado así por un gobierno comunista. Los capitalistas de América ayudaron al ejército blanco durante la Guerra Civil Rusa. Finalmente, las tropas del Ejército Rojo, lideradas por Trotsky, se hicieron con la victoria. El Plan Marshall duró 4 años y uno de sus objetivos fue... reconstruir zonas destruidas por la guerra. eliminar barreras al comercio. Y todo esto para quitar la propagación del comunismo. ¿Ya? Los detractores del plan argumentaron que esto era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Bueno, retomando, la Guerra Fría fue un conflicto político, militar, económico, social y propagandista. El capitalismo abarca la propiedad privada y la ley natural de la oferta y la demanda de Adam Smith. Su lema es mundo libre y anticomunista. El socialismo abarca la propiedad pública o colectiva y su comercio es controlado por el Estado, por lo que las empresas no compiten entre sí. Su lema es democracia popular y antiimperialismo. ¿Pero cómo comenzó la Guerra Fría? Hubo bastantes conflictos indirectos de influencia, por ejemplo la guerra de Corea del 50 al 53. La península de Corea, posesión de Japón, había sido ocupada por Estados Unidos y por la URSS. Tomaron como división el paralelo 38. El estallido de la Guerra Fría tuvo como resultado la partición de este país en 2 estados. Corea del Norte, quien en 1948 estableció una república popular, que en pocas palabras es una dictadura comunista. Y Corea del Sur, quien estableció una férrea dictadura pre-norteamericana. El 1 de octubre de 1949, Stalin no pudo resistir la tentación de recuperar terreno en Asia. Acordó un ataque a Corea del Sur. Corea del Sur mantuvo un pequeño territorio respecto a Pusan. La reacción norteamericana fue inmediata. Washington pidió un mandato para ponerse al frente de un ejército que hiciera frente a la agresión norteamericana. La URSS manifestó su intención de no intervenir en el conflicto. Las negociaciones concluyeron en julio de 1953 en Pyongyang. Se acordó una línea de división en torno al paralelo 38. Otro conflicto fue la crisis de los misiles. Se le denominó el conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos el 14 de octubre del 62. Los orígenes del conflicto residen en que la Unión Soviética apoyaba al gobierno de Fidel Castro. Estos instalaron misiles soviéticos con dirección a Estados Unidos. Estados
Estados Unidos no iba a permitir un gobierno prosoviético a escasos kilómetros de su territorio. Fidel Castro estableció que su gobierno se basaba en la política marxismo-leninismo. En 1962, Estados Unidos expulsó a Cuba de este organismo. La URSS aprovecha para fortalecer la posición soviética en América Latina. Del 68 al 75. En resumen, fue la intervención de Estados Unidos para evitar el avance del socialismo. Fue un conflicto en la península Indochina a mediados de los 50-70, el que enfrentó Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur. Indochina fue dividida en 3 estados: Laos, Camboya y Vietnam. Este último dividió en 2, en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. La parte norte fue variada por los chinos y la parte sur por Estados Unidos. Los Estados Unidos invadieron a Vietnam del Norte en 1965. El ejército Vietcong recibía ayuda china y en el 73 el ejército norteamericano fue derrotado. El 2 de julio de 1976 se unificaron bajo el nombre de República Socialista de Vietnam, con capital en Chien Dong Miang. La doctrina Truman fue la primera expresión política importante en Norteamérica, dirigida hacia el comunismo, especialmente hacia Grecia y Turquía. En un discurso el 12 de marzo del 47, Truman hizo la siguiente afirmación: el Plan Marshall ocurrió en 1947, un programa para la reconstrucción de Europa implementado por Estados Unidos. El propósito era prevenir la expansión del comunismo en Europa. A cambio se otorgaban líneas de crédito y generosas donaciones a Europa. Estados Unidos solo pedía un poco de control de ellos mientras Europa crecía. Existieron 2 tratados por parte de los 2 bloques. La OTAN por parte de los capitalistas y el Pacto de Varsovia por los socialistas. La OTAN, o mejor conocido como el Tratado del Atlántico del Norte o Alianza Atlántica. La finalidad de la OTAN es garantizar la seguridad de sus países miembros por medios políticos y militares. Se creó el 14 de mayo de 1955. 3. Su finalidad era dar una apariencia de igualdad que durante la época de Stalin era la ocupación militar. Ahora les hablaremos de la guerra armamentista. Para empezar, ¿qué es una guerra armamentista? Una guerra armamentista tiene lugar cuando muchos países
rivalizan entre ellos para ver quién tiene el mayor armamento la mayor fuerza armada y las armas más eficaces. Un ejemplo de esto es cuando un insecto se defiende de los químicos que tiene una planta. El insecto desarrolla la capacidad de eliminar toxinas y a su vez la planta genera otras. Algo así sucedió en la Guerra Fría con Estados Unidos y la URSS. Estos países aumentaron sus efectivos y mejoraron sus arsenales. Las dos potencias disponían de una gran variedad de armas, muchas de ellas desarrolladas y mejoradas. Tanques, aviones, submarinos y otros avanzados diseños de navíos de guerra. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la URSS contaba con el mismo número de carros de combate que el resto de las naciones juntas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la URSS contaba con el mismo número de carros de combate que el resto de las naciones juntas. Después del conflicto, la diferencia numérica no era tan abrumadora, pero aún seguía siendo muy ostentosa. Sin embargo, su flota no podía competir en condiciones de igualdad con la de Estados Unidos. La Armada Soviética tenía mucho menos barcos que la Armada estadounidense. Sus naves eran de menor tamaño. No disponía ni una cubierta corrida para operar dos avionaves simultáneamente. Perfecto. Por lo que su inferioridad resultaba muy obvia. La Unión Soviética no podía sacar sus barcos de sus puertos propios durante varios meses al año. Pues sus puertos o estaban helados o se encontraban bloqueados por los aliados. Los nuevos aviones de combate no solo estaban a la altura, sino por encima de los occidentales. 3. Eran las denominadas armas no convencionales las que llamaban más la atención. Más poderosas, eficientes, difíciles de fabricar y extremadamente caras. La principal de estas armas era la bomba atómica. Al principio de la Guerra Fría, Estados Unidos solo tenía estas armas. La Unión Soviética inició su propio programa de investigaciones para obtener también tales bombas, ayudándose mucho del espionaje. Pese a que la carrera iba muy pareja en el plano cualitativo, no lo estaba así en el plano cuantitativo. Contradiciendo la preocupación occidental de aquella época, Sergei afirma que en la crisis de los misiles, Estados Unidos superaba a la Unión Soviética por mucho. Teniendo como resultado de la guerra armamentista la victoria de Estados Unidos una vez más. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la tensión entre la URSS y Estados Unidos era patente. Esta derivó en una exhibición de poderío. Los contendientes encontraron la carrera del espacio, una manera en la cual combatir de manera directa. Era un campo en el cual se podría demostrar qué modelo social y político era superior. La carrera espacial entre el comunismo
y el capitalismo comenzaba. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó al espacio el primer satélite artificial de toda la historia, el Sputnik 1. La noticia corrió como pólvora por Estados Unidos y por todo el mundo. La URSS comprendía el poder propagandístico de sus logros internacionales, tanto así que el presidente de la URSS adelantó el tercer Sputnik el 15 de mayo de 1958. Esperaban impresionar a los electores y así apoyar al Partido Comunista más importante de Europa Occidental. El Sputnik fue el pistoletazo de salida para una loca carrera espacial que ocuparía los 12 años siguientes. Los soviéticos eran los más chingones de la clase, ya que, por poco o por mucho, lograban primero los hitos espaciales antes de que sus rivales norteamericanos. La URSS mandó al primer ser vivo al espacio, la perrita Laika. Al primer hombre, Yuri Gagarin. Y a la primera mujer que realizó el primer paseo espacial. También darle en esta competición que los dos países no dudaron en utilizar para sus proyectos a dos genios de historiales poco limpios para sus países, para sus gobiernos también. Los americanos no habrían llegado a la luna sin ser por el trabajo de von Braun, el alemán que diseñó las V-2 que bombardearon Londres. Y los soviéticos deben gran parte de sus éxitos al científico Pavlovich Korolev, torturado por su versión en el campo de tecnología en 1939 y preso en el Gulag hasta 1945. Estados Unidos necesitaba un golpe de efecto y Kennedy hizo gala de su talento deportivo, ya que se fijó en un programa ya iniciado llamado Apolo.
provocada por la fecha límite se sentía hasta en España. Sin embargo, el presupuesto y el plazo eran limitados, así que de los 20 vuelos previstos, solo se llevaron a cabo 3 antes de ser lanzado al espacio el Apolo 11. Estados Unidos puso toda su maquinaria propagandística a trabajar y 60 millones de personas vieron el primer paso lunar de Armstrong, como si de una épica producción hollywoodense se tratara. Los americanos lograron conseguir otras 6 misiones en la Luna, mientras que la URSS solo logró llevar sondas no tripuladas al satélite. Estados Unidos ganó por nocaut a la URSS en el último asalto. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tras quedar Alemania dividida, Berlín también quedó dividido en 4 sectores: soviético, estadounidense, francés e inglés. Las malas relaciones entre los comunistas y los aliados fueron creciendo hasta llegar al punto en que hubo 2 monedas, 2 ideales políticos y finalmente 2 Alemanias. En 1949, los 3 sectores occidentales, estadounidense, francés y británico, pasaron a llamarse República Federal Alemana. Y el sector oriental se convirtió en la República Democrática Alemana. La noche del 12 de agosto de 1961, la República Democrática Alemana decidió levantar un muro provisional, cerrando 69 puntos de acceso, dejando abiertos solo 12. A la mañana siguiente se había colocado una alambrada provisional que medía 155 kilómetros que separaba las 2 partes de Berlín. Durante los días siguientes se empezaba la construcción de un muro de ladrillo. Con el paso de los años hubo muchos intentos de escape, unos con éxito que eran constantes, y lo difícil era cruzar la brecha de la muerte. La brecha de la muerte era un espacio conformado por un alambrado, una carretera por la cual se circulaban constantemente vehículos militares, tenía armas automáticas, sistemas de alarmas, torres de vigilancia y pasaban patrullas con perros las 24 horas del día. La caída del muro de Berlín vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1959. Este hecho motivó enormes manifestaciones que llevaron a que el 9 de noviembre de 1989 la RDA afirmara el paso hacia el oeste. Tras la caída en los países del antiguo comunismo y capitalismo se fue diluyendo. Finalmente, en 1989 cae el muro de Berlín. Esto supone la apertura definitiva entre ambos bloques y la derrota del bloque comunista. Esto supone el fin de la Guerra Fría. En 1989, Reagan ganó las elecciones, donde su promesa fue aumentar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo terminaría en cenizas en la historia. Surgió la doctrina Reagan a principios de 1985. Hablaba de la contención y abogaba por los derechos de los Estados Unidos de derrocar a los gobiernos comunistas. El 14 de octubre de 1962, Estados Unidos y la Unión Soviética querían iniciar una guerra nuclear. La invasión de Camboya fue una operación militar que se llevó a cabo en el este de Camboya en 1970. El ejército de la República de Vietnam, RBN, realizó un total de 13 incursiones y las fuerzas estadounidenses actuaron. La campaña tenía como objetivo derrotar a los 40.000 efectivos del ejército de Vietnam del Norte. El papel de la ONU en la Guerra Fría fue ser un foro de discusiones entre estos dos bandos.
La crisis de Suez o Guerra del Sinaí se desarrolló en plena Guerra Fría. El canal de Suez era un canal de principal importancia para la economía de la Europa occidental, principalmente para el Reino Unido como principal medio de transporte para el petróleo y para Francia, quien lo financió. Las fuerzas de emergencia tomaron posesión de las fronteras de ambos países. Con el transcurrir del tiempo, aún sin lograr la verdadera paz entre ambas partes. En febrero llegan aviones estadounidenses y británicos que aterrizan en la pista helada del aeropuerto de Saki en Crimea. Yalta estaba a 150 kilómetros de Saki. El viaje en coche dura unas 5 horas. Fue un viaje muy complicado para Roosevelt, ya que tenía la polio y se encontraba paralizado de la cintura para abajo. Los invitados llegan hasta aquí al atardecer. Las negociaciones comenzarán a las 5. El primero en llegar es Churchill, luego Stanley y Roosevelt, que ya se encontraba en la mesa, los tres rodeados por sus asesores. A Churchill lo acompañan Anthony Eden, ministro de Exteriores, y Alexander Cadogan, experto en Polonia. Los asesores de Stalin son Molotov, ministro de Exteriores, e Iván Maisky, un diplomático. Hay 4 grandes problemas sobre la mesa: el destino de la Alemania derrotada, Polonia, las Naciones Unidas y la guerra contra Japón. Roosevelt necesitaba a Stalin más que a Churchill, ya que para ese momento Estados Unidos se encontraba en guerra contra Japón, y sin la ayuda de los rusos la guerra nunca tendría fin. El primer día solo se tratan temas militares. Esta vez se debatirá el destino de Alemania. ¿Qué indemnizaciones serán las adecuadas? Stalin desea que Alemania pague la máxima indemnización posible, mientras los soviéticos solo han decidido un mínimo y un máximo. El 6 de febrero se tratará el tema de Polonia, el tema más delicado del momento y el más simbólico. A lo largo de la historia, Rusia ha sido invadido a través de Polonia, por lo que Stanley quiere que Polonia sea un país amigo. Stalin sabe que los aliados pretenden sacrificar Polonia para conseguir nuevos objetivos. Para Roosevelt, lo más importante son las Naciones Unidas y Japón. En los últimos 2 años, en Grecia ha estallado una guerra civil, donde los comunistas tratan de destronar al rey. Si Grecia cae en manos de los comunistas, todo el imperio británico estaría en gran peligro. Tan solo 3 semanas después de la conferencia, Stalin se salta los acuerdos de Yalta. El Ejército Rojo sigue ocupando Rumania y Stalin organiza una toma de poder por parte de los comunistas. Cuando los aliados proponen a un ministro no comunista, Stanley lo rechaza, mientras Stanley, por ahora confiado, se muestra un poco nervioso. Los 3 grandes no lograron conseguir la paz mundial en Yalta. El sueño de la hermandad fue solo una ilusión, y pronto los 3 grandes se convertirán en enemigos.